Muy buenas tardes. Día de hoy vamos a revisar el capítulo correspondiente a metabolismo de carbohidratos. Esto de forma complementaria al capítulo de carbohidratos de importancia fisiológica, donde se hacía un abordaje, ¿no? Desde un punto de vista estructural, conociendo las estructuras, importancia, funciones y clasificación de los carbohidratos. Ahora nos vamos a enfocar a la parte metabólica, es decir, qué reacciones se llevan adelante donde se ven involucrados este tipo de moléculas. Entre este conjunto de reacciones, ¿no? Las principales rutas metabólicas que vamos a mencionar o estudiar el día de hoy son glucólisis, oxidación del piruvato, metabolismo del glucógeno, gluconeogénesis y la vía de la pentosa fosfato. Son las más importantes, no son las únicas, definitivamente. Existen rutas donde están involucradas otras moléculas, pero que son más complementarias. Estas las que vamos a estudiar son las que tienen mayor relevancia, por lo menos en el ser humano. Acá tenemos un resumen de estas vías y cómo interaccionan estas. Como ya les había comentado en alguna clase, ¿no? Las reacciones no son independientes ni autónomas en la célula, sino que más al contrario, están integradas, están interrelacionadas entre sí, de tal manera que existe una interacción entre algunos metabolitos intermediarios de una ruta con la otra, y eso lo podemos verificar acá. Lo que tenemos en negro, ¿no? Desde la glucosa hasta el piruvato, se conoce como glucólisis. Hoy vamos a estudiar las 10 reacciones y a qué niveles se genera energía. Pero lo que quiero que se den cuenta acá es que esta, si bien es tal vez la ruta más importante dentro de los carbohidratos porque involucra la glucosa y la generación de energía, va a integrar con otras rutas metabólicas, ¿no? Por ejemplo, el piruvato se oxida a acetilcoenzima A, eso se conoce como oxidación del piruvato. La acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Esto del ciclo de Krebs ya lo habíamos estudiado en una sesión pasada. Luego a esto se integra, no está especificado acá, pero se integra la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, que también ya lo habíamos estudiado en una sesión anterior. La glucólisis se conecta a través de la glucosa fosfato y de las triosas fosfato a la vía de las pentosas fosfato, cuya finalidad es generar ribosa y NAT-fosfato reducido. La ribosa, ¿por qué es importante? Porque es un sillar estructural, es una base estructural para la síntesis de nucleótidos y de los ácidos nucleicos, ¿no? Tanto el DNA como el RNA. Entonces acá ya vemos que hay una interacción no solamente entre la glucólisis con la vía de las pentosas fosfato, sino también con el metabolismo de los ácidos nucleicos. Si en algún momento existiese gran cantidad de glucosa, ¿no? Producto de un ingreso de forma exógena, glucosa exógena, mediante la alimentación, ¿no? Consumir alimentos ricos en carbohidratos, esta glucosa fosfato va a almacenarse bajo la forma de glucógeno. Es este glucógeno una forma de almacenamiento de glucosa. Esto se da a través de la glucogénesis. Este glucógeno en algún momento puede ser degradado cuando también el organismo, la célula, lo requiere debido a que hay niveles bajos de glucosa. En todo caso, este glucógeno, ¿no? La degradación a la cual se somete se denomina glucogenólisis. Bien, de tal manera que va a aportar glucosa fosfato y también glucosa libre con la finalidad de generar energía. También pueden sintetizar glucosa moléculas distintas a los carbohidratos, por ejemplo el glicerol, el lactato, el piruvato, algunos aminoácidos que van a formar metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs, también pueden participar en la síntesis de glucosa. Todas esas reacciones que hemos mencionado, ¿no? Ese conjunto de reacciones se conoce con el nombre de gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de compuestos que no pertenecen a la familia de los carbohidratos. Empecemos hablando por la glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica
que involucra dos fases y 10 reacciones. La primera fase involucra 5 reacciones en la cual la glucosa, una molécula de 6 átomos de carbono, es degradada a a dos moléculas, cada una conteniendo 3 átomos de carbono. Esta primera fase de la glucólisis involucra gasto de energía, requiere gasto de energía, primero para la activación de la glucosa a su forma glucosa 6-fosfato, una forma reactiva para continuar las demás reacciones de la glucólisis, y luego para una segunda fosforilación para generar fructosa 1,6 bisfosfato. Entonces, esta primera fase va a requerir necesariamente que la célula invierta, gaste energía. Además, la glucólisis en esta primera fase tiene dos puntos de control, como ustedes lo pueden verificar, ¿no? La hexocinasa o glucosinasa y la fosfofructosinasa. Son las enzimas de la primera fase que se encargan de controlar, en otras palabras, ¿no? Detener o estimular la glucólisis. Como ya en algún momento les había comentado, la célula no va a llevar adelante constantemente las reacciones, no, sería insulso, sino que más bien está altamente controlado y regulado. Solamente cuando la célula requiere se activan ciertas rutas metabólicas, en este caso la glucólisis, o bien se inactivan, ¿no? Y esto es justamente gracias a la presencia de ciertas enzimas. Dos, no se olviden en esta primera fase, hexocinasa o glucosinasa, y luego la fosfofructosinasa. Vamos a ver que hay una tercera en la glucólisis, pero esto lo vamos a analizar en la segunda fase. Bien, ¿cuáles son las reacciones de esta primera fase? La glucosa es el sustrato inicial de la glucólisis. La glucosa puede provenir, ¿no?, de fuentes endógenas o de fuentes exógenas. Las fuentes exógenas principales son los alimentos, ¿no? Los alimentos ricos en carbohidratos que van a aportar glucosa. Y la fuente endógena principal llega a ser el glucógeno. Ya sea proveniente del glucógeno o ya sea proveniente de la alimentación, esta glucosa rápidamente es fosforilada a glucosa 6-fosfato por acción de la hexocinasa o glucosinasa. Para esta fosforilación se va a gastar una molécula de ATP importante para, ¿no?, conseguir una glucosa activada, una glucosa que va a seguir reaccionando y llevando adelante las demás reacciones que vamos a analizar. No se olviden que esta primera reacción está mediada por esas dos enzimas y que resultan ser el control, ¿ya?, el principal punto de control. Luego, la glucosa 6-fosfato es transformada en fructosa 6-fosfato gracias a una fosfohexosa isomerasa. Lo único que va a ocurrir en esta reacción es la conversión de glucosa a fructosa, es decir, del isómero aldosa al isómero cetosa. Luego, esta fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6 bisfosfato, enzima encargada fosfofructosinasa, segundo punto de control para la glucólisis y también segunda reacción donde se requiere gasto de energía. Posteriormente, esta fructosa 1,6 bisfosfato es clivada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es hidrolizada, ocurre una ruptura de esta molécula que tiene 6 átomos de carbono, ¿no? Va a haber un clivaje justamente por la mitad para generar 2 moléculas de 3 átomos de carbono. El primero es la fosfato de dihidroxiacetona y la segunda molécula, el gliceraldehído 3-fosfato, enzima que se encarga de hacer este clivaje, la aldolasa. Este fosfato de dihidroxiacetona luego es convertida a gliceraldehído 3-fosfato por una fosfotriosa isomerasa. Y justamente ahí termina la primera fase de la glucólisis, con la generación de 2 moléculas de 3 átomos de carbono. De tal manera que la segunda fase de la glucólisis ya tenemos que hablar en duplicado, porque están ingresando justamente 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La segunda fase, duplicado, ¿no? Por eso tenemos una serie de reacciones a la izquierda y otra serie de reacciones a la derecha. Una de las características importantes de esta segunda fase es que esta es una fase energética.
Es decir, se va a generar energía bajo la forma de ATP, energía directa, energía a nivel sustrato, así como también energía de forma indirecta a través de la reducción del NAT para generar NAT reducido. Como ustedes ya saben cuál es el destino del NAT, ¿no? Acarrea, transporta electrones hacia la cadena transportadora de electrones para que a través de la fosforilación oxidativa se genere ATP. ¿No? Bien, eso es importante en la segunda fase, ¿no? Es la fase energética, es la fase donde se va a generar energía. Además de que tenemos ahí el tercer punto de control para la glucólisis. La enzima encargada de este control es la piruvatocinasa, la última reacción de la glucosa. También a este nivel entonces puede controlarse. Bien, puede controlarse evitándose la formación de piruvato y en consecuencia que se dé continuidad a la glucólisis. ¿Qué ocurre? ¿Qué reacciones hay en esta segunda fase? Gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3 bisfosfoglicerato. Enzima encargada, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Acá hay que mencionar que se genera, ¿no?, una molécula de NAT reducido. Pero como estamos hablando en doble, pues vamos a comentar que acá en realidad se han generado dos moléculas de NAT. Luego, el 1,3 bisfosfoglicerato es convertida en 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato-sinasa y tenemos que se genera una molécula de ATP. ¿Bien? En duplicado serían 2. 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa. Acá solamente existe una isomerización, un cambio en la posición del grupo fosfato, de la posición 3 a la posición 2. Luego, este 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, enzima encargada enolasa. Finalmente, este fosfoenolpiruvato es transformado en piruvato gracias a la piruvatocinasa. Acá importante mencionar que se genera una segunda molécula de ATP a nivel sustrato. En consecuencia, 2, ¿no? Una por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Producto final entonces de la segunda fase llegan a ser 2 moléculas de piruvato. 2 moléculas de piruvato. Además que contabilizando tenemos 2 NATs. Tenemos 1, 2, 3, 4 moléculas de ATP. Y esto lo resumimos acá, en el balance energético de la glucólisis, ¿no? Mencionar que en la primera fase hay gasto de energía a nivel de las reacciones 1 y 3, donde en cada reacción se gasta una molécula de ATP, menos 1, para cada caso. En la segunda fase, reacciones 6, 7 y 10 son las reacciones donde se produce energía. En la reacción 6 se libera NAT, o se genera NAT doble, ¿no? 2. Y ustedes ya conocen, ¿no?, la historia, el destino de este NAT reducido hacia la cadena, la fosforilación, para generar ATP. No se olviden que cada molécula de NAT genera 2.5 moléculas de ATP. Entonces 2.5 por 2, tenemos que se han generado 5, o se puede generar 5 moléculas de ATP. Luego a nivel sustrato, ¿no?, en las reacciones 7 y 10 se generan 2 ATPs en cada reacción. En total tendríamos 5 más 4, 9, menos 2 que se han gastado, 7. Cada molécula de glucosa entonces es capaz de generar 7 moléculas de ATP, solamente en la glucólisis, que es la primera fase o el primer paso de la respiración celular, ¿no? Luego, el destino del piruvato, que es el producto final de la glucólisis, todavía continúa en lo que vamos a conocer como oxidación del piruvato. Este piruvato, ¿no?, el producto final de la glucólisis, es oxidado hasta acetilcoenzima A, una molécula de 2 átomos de carbono, debido a que se ha llevado adelante un proceso de descarboxilación. Este piruvato ha perdido este grupo funcional carboxilo para generar dióxido de carbono, ¿no? Y además la molécula de acetilo, que rápidamente se une a la coenzima A para generar esta molécula, acetilcoenzima A. Esta reacción es mediada por la piruvato deshidrogenasa
Y esta piruvato deshidrogenasa también, ¿no?, utiliza como cofactor al NAD. Y este NAD pasa de un estado oxidado a otro reducido. En consecuencia, el NAD acaba a ir a generar energía de forma indirecta, ¿no?, a través de la cadena y la fosforilación. No se olviden que hablamos en doble, 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A, en consecuencia 2 NADs. Y al ser esta vía solamente de una reacción, la única enzima pues que va a estar involucrada en su control es justamente la piruvato deshidrogenasa. Si hacemos el balance energético, tenemos que en la única reacción de la oxidación del piruvato se han generado 2 NADs, ¿no? 2 NADs. Esto se va a la cadena fosforilación para generar 5 ATPs. El total 5. Sumado a lo de la glucólisis, que eran 7 más 5, 12 moléculas de ATP hasta la oxidación del piruvato. Pero no se olviden que no termina ahí. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? En el ciclo de Krebs ya hemos analizado lo que ocurría hace la última clase que habíamos pasado, donde se genera mucha mayor energía, ¿no? Se genera NAD, se genera FAT y se genera ATP. Entonces, la glucólisis no va a terminar ahí con la oxidación del piruvato, continúa con el ciclo de Krebs y a esto todavía le sigue la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Y eso es lo que usualmente ocurre con el destino del piruvato. En condiciones aerobias, ¿no?, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A gracias a la piruvato deshidrogenasa. Genera sus 2 moléculas de NAD reducido, se libera dióxido de carbono y continúa, ¿no? Continúa con el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs ya lo habíamos analizado, así que no lo vamos a volver a repetir. Pero acá sí quiero detallar lo siguiente. Esto se da en condiciones aerobias. ¿Qué significa eso? Que se van a dar en presencia de oxígeno, ¿no? Por eso es importante y vital el oxígeno en nuestro organismo, porque va a, como ustedes ya se han dado cuenta, la última clase lo hemos analizado, el oxígeno es el último aceptor de electrones y se reduce hasta agua. Por otro lado, el piruvato en condiciones anaerobias o hipóxicas, ¿qué quiere decir eso? Hipóxica cuando hay una reducción de la saturación o concentración de oxígeno. Anaerobia cuando hay ausencia de oxígeno. Entonces, cuando hay escasa cantidad de oxígeno en el ambiente celular, se activa la lactato deshidrogenasa, ya no la piruvato deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa. En consecuencia, el piruvato, en lugar de ser transformado en acetilcoenzima A, se transforma en lactato. ¿Bien? El problema de esto es que se requiere energía, se gasta energía. Se van a gastar 2 moléculas de NAD. Se pierde energía de forma indirecta. Y hay otro problema con el lactato. El lactato tiende a acumularse. Y cuando se enfría la zona o el lugar donde se ha generado lactato, este tiende a cristalizar, ¿no?, y a causar cierto tipo de dolor punzante. Esto, por lo menos en nuestro medio, este problema se lo conoce como macurca, ¿no? Es la macurca, es el dolor muscular que una persona sufre cuando lleva adelante una rutina de ejercicios que con anterioridad no lo había realizado. En consecuencia, la sobredemanda de la contracción muscular, ¿no?, en esa zona, en ciertas zonas de esa persona, involucra que haya gran cantidad de generación de energía, en consecuencia se trate de disponer gran cantidad de oxígeno, de tal manera que la saturación y concentración de oxígeno en el tejido muscular tiende a disminuir. Es así que ese tejido va entrando en una condición hipóxica. Y en ese estado no entra en acción la piruvato deshidrogenasa, sino la lactato. Y el producto que se va a generar es este lactato. Y es este lactato que cuando una vez se enfría la zona donde se ha producido, genera cristales, ¿no?, y se depositan entre el tejido muscular. Es así que cuando realizamos al día siguiente, ¿no?, luego de realizar el ejercicio, se realizan movimientos, sentimos el dolor, un dolor punzante, justamente debido a estos cristales de lactato. Ahora esto es reversible, ojo, no, esto no es que se produzca y se mantenga.
Más al contrario, cuando las condiciones ya son favorables, ¿no? Nuevamente se incrementa la saturación, concentración de oxígeno, la lactato deshidrogenasa se inhibe para dar paso a la piruvato deshidrogenasa. En ese interín de inactivación, el lactato es convertido nuevamente en piruvato. Y este piruvato, ¿no? Ya que está activo la piruvato deshidrogenasa, es convertido en acetilcoenzima A y la historia continúa con la generación de energía a través del ciclo de Krebs, ¿no? Y es de forma irreversible, perdón, reversible, ¿no? Y el problema de la macurca justamente dura entre 24, máximo 48 horas, que es el tiempo que se requiere para que el lactato sea metabolizado hacia piruvato y se regrese a la vía aeróbica, ¿no? A la glucólisis. Esto se denomina glucólisis aeróbica o aerobia. En otros microorganismos, este piruvato puede tener otro destino, especialmente en levaduras del género Saccharomyces, ¿no? Se activa un metabolismo conocido como fermentación, y esto se da estrictamente en condiciones anaeróbicas, ausencia total de oxígeno. De tal manera que el piruvato ya no es transformado ni en acetil ni en lactato, es transformado en etanol. ¿Bien? En etanol. Es así que es bastante usada esta ruta metabólica alterna del piruvato en ciertas industrias, ¿no? Especialmente en las industrias donde se produce bebidas alcohólicas a través del proceso de fermentación. ¿Ya? Repito, pero esto es exclusivo de algunos microorganismos como las levaduras. Esto sí puede ocurrir en el ser humano, ¿no? Ya sea en condiciones aeróbicas o condiciones anaeróbicas. Metabolismo del glucógeno. La glucogénesis y la glucogenólisis son dos rutas metabólicas en las cuales está involucrada el glucógeno. Si ustedes recuerdan en la clase de carbohidratos, cuando hacíamos el análisis estructural, el glucógeno, hacíamos mención a que esta molécula es un homopolisacárido, ¿no? Es decir, una estructura polimérica que está compuesta por grandes cantidades o unidades de alfa de glucopiranosa que se van uniendo entre sí por enlaces alfa 1,4 o enlaces alfa 1,6. Alfa 1,4 en las cadenas lineales, ¿ya? Cadenas lineales. Y alfa 1,6 cuando se produce una ramificación. No nos olvidemos que el glucógeno es una molécula altamente ramificada y que contiene simplemente una forma de almacenamiento de residuos de glucosa. Nada más, para eso sirve el glucógeno. Almacenar glucosa y en consecuencia almacenar energía. Porque en algún momento ese organismo va a requerir glucosa de fuente endógena. ¿Y dónde va a recurrir? A esta fuente, ¿no? Va a empezar a activar la glucogenólisis para romper estos enlaces alfa 1,4, alfa 1,6, de tal manera que ¿no? se va a liberar alfa de glucopiranosa que va a entrar directamente a la glucólisis con la finalidad de generar energía. ¿En qué consiste la glucogénesis y la glucogenólisis? Lo que tenemos a la izquierda de su pantalla se conoce como glucogénesis. Y lo que tenemos a la derecha como glucogenólisis. Mucho va a depender de la disponibilidad de glucosa que se tenga en la célula y en el organismo. La glucosa usualmente viene de fuentes exógenas, ¿no? Es la principal fuente. Esta glucosa rápidamente se fosforila a glucosa 6-fosfato, ¿no? La glucosinasa o hexosinasa son importantes a este nivel. Luego, la historia de la glucosa 6-fosfato es lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Glucólisis. Lo más probable es que se vaya a la glucólisis para generar energía. Pero si hay un excedente en el consumo de carbohidratos, va a haber un excedente de glucosa. Y en consecuencia, toda esa glucosa no se va a gastar, no se va a malgastar, ¿no? La célula no malgasta nada. Y eso, bueno, lo hace a través de señales químicas. Más bien lo que va a hacer es almacenar ese exceso de glucosa. De tal manera que para no gastar por medio de la glucólisis, lo que hace rápidamente es isomerizar la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. La enzima encargada, la fosfoglucomutasa. Esta glucosa 1-fosfato ya no va a ingresar a la glucólisis, ¿no? El único camino que va a seguir es convertirse en glucógeno.
debido a la unión de múltiples unidades de glucosa 1-fosfato. Pero para que se lleve adelante la polimerización, es decir, unión de estas glucosas 1-fosfato, primero se debe activar. Y la forma de activación es convertirla a una molécula conjugada con el UTP, uridín trifosfato, para generar uridín difosfato de glucosa, o simplemente UDP glucosa. Esto gracias a la UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Bien? Entonces, el objetivo de esta reacción es activar, promover que esta molécula sea más reactiva, de tal manera que luego entra en acción la glucógeno sintasa. Esta glucógeno sintasa es la enzima reguladora, la enzima que se encarga de controlar la glucogénesis. Y es la que va a promover la formación de enlaces alfa 1,4 para ir dando origen a las cadenas lineales del glucógeno. Entonces, es esta glucógeno sintasa la que empieza a hacer crecer la cadena, ¿no? A extender, a polimerizarla. Luego entra en acción la enzima ramificadora. Esta enzima ramificadora principalmente va a generar enlaces alfa 1,6, las ramificaciones que hace un momento les mostraba. De esta manera tenemos que se ha generado el glucógeno, una forma de almacenamiento de glucosa. Si en algún momento alguna persona no entrara en un estado de ayuno prolongado, 24 horas, ya no hay una fuente exógena de glucosa y por lo tanto ese organismo debe mantener, los niveles de glicemia entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Si no hay fuentes exógenas, ¿de dónde va a recurrir y cómo va a mantener esos niveles de glicemia? Gracias a la presencia del glucógeno. Se mandan señales químicas entonces para que este glucógeno se fosforile. Se degrade. ¿Ya? Para que este glucógeno se degrade. De tal manera que va a empezar a liberar residuos de glucosa para que esta glucosa ingrese a la glucólisis, ¿no? Acá juega un rol importante la glucógeno fosforilasa. Es justamente la enzima controladora de la ruta conocida como glucogenólisis. Esta glucógeno fosforilasa es la que está encargada, ¿no?, de ir rompiendo los enlaces alfa 1,4 para poder liberar los residuos de glucosa. Luego entran en acción la glucanotransferasa, la enzima desramificadora. Son las que ya van a ir liberando los residuos que hayan quedado de alfa-D-glucopiranosa. Se van a generar dos tipos de glucosa, una glucosa libre y una glucosa 1-fosfato. ¿Qué pasa con la glucosa 1-fosfato? La glucosa 1-fosfato es transformada en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa para que así esta glucosa 6-fosfato ingrese a la glucólisis y comience la generación de energía. La glucosa libre, por otro lado, puede ser transportada hacia circulación sanguínea con la finalidad, de mantener los niveles de glicemia, o bien esta glucosa esté disponible para otras células, en otros tejidos distantes al hígado. Entonces se generan dos tipos de glucosa. Bien. No se van a olvidar, glucogénesis, glucogenólisis, con sus respectivas puntos de control o enzimas reguladoras. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis ocurre en el hígado y es un conjunto de reacciones en realidad que van a tener como objetivo común el sintetizar o crear glucosa a partir de residuos que no son carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, el lactato, algunos aminoácidos, glicerol, ácidos grasos, en algún momento pueden sintetizar la glucosa. La ruta se conoce como gluconeogénesis. Acá lo tenemos detallado. Bueno, son varias reacciones que se pueden llevar adelante. Todo esto empieza en la mitocondria. La mitocondria es el lugar donde
se van a llevar adelante, como ustedes ya bien saben, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ¿no? Luego en el citoplasma, donde se lleva adelante la glucólisis. A ambos niveles también se puede llevar adelante la gluconeogénesis. Hablaremos primero del ambiente mitocondrial, lo que ocurre en la matriz mitocondrial. Algunas moléculas como el propionato, el alfa-cetoglutarato, oxaloacetato, fumarato, piruvato, dentro de la mitocondria pueden generar glucosa, ¿ya? Pueden transformarse en glucosa. ¿Cómo? A través de metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs. El piruvato, por ejemplo, gracias a la acción de la piruvato carboxilasa, puede ser convertido en acetilcoenzima A o bien en oxaloacetato, ¿no? De tal manera que ya sea como acetilcoenzima A o ya sea como oxaloacetato, se va a promover la síntesis de citrato, ¿no? Este citrato, como ustedes ya bien saben, es la primera molécula que se genera en el ciclo de Krebs y luego sigue una serie de reacciones para generar alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato, malato. En la gluconeogénesis es importante la presencia de malato, ya que este malato puede ser transportado hasta el citoplasma. Y es este malato en realidad el que va a promover que se sintetice la glucosa, con las reacciones que vamos a ver más adelante. Bien, por otro lado, el lactato, ¿no?, que se encuentra en el citoplasma, puede ser transformado en piruvato. Piruvato, ¿no? La misma historia. Piruvato, oxaloacetato, citrato, malato, malato hacia el citoplasma. Ahora, ¿qué ocurre con este malato? Fuera de la mitocondria, el malato es transformado en oxaloacetato y este oxaloacetato en fosfoenolpiruvato por la fosfoenolpiruvato carboxicinasa. Todas estas moléculas entonces que hemos ido mencionando que son fuentes, ¿no?, para la síntesis de glucosa, entonces llegan a transformarse en fosfoenolpiruvato. Molécula importante para continuar las rutas de la gluconeogénesis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después? Se sigue adelante todas las reacciones de la glucólisis, tanto de la fase 1 como de la fase 2, pero en sentido inverso. Es decir, fosfoenolpiruvato se transforma en 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3 bisfosfoglicerato, gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 1,6 bisfosfato. Esta fructosa 1,6 bisfosfato se transforma posteriormente en fructosa 6-fosfato gracias a la fructosa 1,6 bisfosfatasa. ¿Bien? Y bajo esta forma de fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato y luego esta glucosa 6-fosfato en glucosa por la glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Entonces son reacciones que van en sentido opuesto a la glucólisis. Bien. Por otro lado, el glicerol. El glicerol, que tiene un origen o naturaleza lipídica, no pertenece sí al grupo de los lípidos, pero sí está presente en algunas moléculas como los triglicéridos y los fosfolípidos. Puede también ser un sustrato inicial para la síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis, ya que primero se va a fosforilar gracias a la glicerol-sinasa para transformarse en glicerol 3-fosfato, luego en fosfato de dihidroxiacetona gracias a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y este fosfato de dihidroxiacetona más el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no?, vuelven a sintetizar fructosa 1,6 bisfosfato y luego las demás reacciones que hemos ido mencionando con la finalidad de generar glucosa. Ahí están entonces todas las reacciones de la gluconeogénesis, vía de la pentosa fosfato. En la vía de la pentosa fosfato vamos a identificar también dos fases, una fase irreversible y una fase reversible. En la primera fase se llevan adelante reacciones oxidativas. Como ya lo habíamos comentado, esto se origina en la glucólisis a través de la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se transforma en 6-fosfogluconato.
Esto gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es justamente la enzima controladora de esta vía, de esta ruta. Es la que permite que la glucólisis se conecte a la vía de las pentosas fosfato. ¿Bien? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En esta primera reacción se va a generar NAT fosfato, una variante del NAT que conocimos en la última clase. Tiene una función totalmente diferente. Es también un equivalente reductor, pero que no está encargado en el transporte de electrones directamente hacia la cadena transportadora de electrones, sino más bien es un intermediario importante en las rutas anabólicas. Ya en su momento lo vamos a estudiar cuando hablemos de lípidos, por ejemplo. Vamos a conocer qué ocurre con el NADP y cuál su importancia. Pero cuando la célula requiere de esta coenzima NAT fosfato reducido, esta es la principal ruta metabólica en la cual se van a sintetizar. 6-fosfogluconato transformado en ribulosa 5-fosfato. Acá también se va a generar otra molécula de NAT fosfato reducido. Y ahí termina la primera fase de reacciones irreversibles. En la segunda fase de reacciones reversibles, bueno, hay una interconversión de principalmente pentosas para generar una eftosa, inclusive triosas, ¿no? Por ejemplo, dos moléculas de ribulosa van a reaccionar para generar ribosa 5-fosfato y silulosa 5-fosfato. Bien, acá es importante mencionar que la ribosa 5-fosfato va a actuar como una unidad estructural para la biosíntesis de ácidos nucleicos. Esta molécula es importante porque está presente en nucleótidos y los nucleótidos van a dar origen entonces pues a los ácidos nucleicos, DNA y RNA. Esto por la acción de una transcetolasa, ¿no? Luego la ribosa con la silulosa generan pseudoptulosa 7-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Estos a su vez por la transaldolasa, eritrosa 4-fosfato, fructosa 6-fosfato. Luego por una transcetolasa, silulosa 5-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Y son metabolitos intermediarios que son transformados en estos dos principales, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿No? ¿Por qué importantes? Porque estos son metabolitos que participan en la glucólisis. Es decir, la vía de las pentosas fosfato al final va a regresar a la glucólisis. Ha empezado en la glucólisis y va a terminar retornando también a la glucólisis, ¿no? A través de estos dos metabolitos, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Bien, y eso sería todo. Ahí ustedes tienen a las referencias a las cuales pueden ustedes recurrir si es que necesitarán, ¿no? Tal vez alguna aclaración o profundizar la temática. Eso sería todo. Muchas gracias.